Hola, hola, feliz día. Hoy quiero desearte que estés vibrando, que estés inspirado, que tengas un lindo día, que tengas un día lleno de cosas buenas. Estaba pensando hoy precisamente el Evangelio que nos habla de Juan el Bautista, que dice que vino a preparar el camino del Señor. Que si a mí me dicen, vaya, prepare el camino del Señor, ¿qué es eso? ¿Qué tengo que hacer? Y entonces, pues no encuentro una justificación, no encuentro ese caudal de información, pero no solo que yo lo diga, sino que pues que tenga el respaldo, porque que yo lo diga, ¿qué fundamento tiene? Bueno, ¿cómo lo dice la Biblia? Sería la justificación que yo tengo. Y entonces pensando en esto de que Jesús dijo, vayan por todo el mundo y anunciar el Evangelio. Y entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cómo se le anuncia el Evangelio a una persona que no conoce a Dios? O que su Dios es el sol, o que su Dios es el árbol, o que su Dios es su yo, o que su Dios cualquier cosa. Así, ¿cómo le anuncio yo al mundo que Dios, quién es Dios? ¿Cuál es el evangelio que nos dice la Biblia que tenemos que anunciar? Y entonces, bueno, recuerdo que en algún momento a mí se me hizo un primer anuncio, perdón. Ese primer anuncio era eh, el querigma, primer anuncio. Y bueno, entonces sí, realmente alguien que no conoce a Dios debería de empezar uno por el primer anuncio. Porque esto de conocer a Dios es un camino que dura toda la vida. Pero sí es necesario conocer ese primer anuncio, esa primera información que vamos a tener. Entonces, ¿cómo le anuncio yo a Dios? ¿Cómo le anuncio yo a una persona que no conoce a Dios? ¿Cuál es la buena nueva que yo le puedo traer? El Evangelio es la única, no hay otra opción. Entonces, el primer anuncio, el Evangelio, es contarte que Dios te ama, contarte que Dios te ama. Pero yo creo que eso no dice mucho, que Dios te ama si no has tenido una persona que te ame, o si no sabes qué es el amor, si crees que el amor es una pasión, algo que se acaba, entonces que Dios te ame no te dice mucho. Pero entonces, bueno, una guía será decirte, si has tenido a alguien que crees que te ama verdaderamente, alguien que te ama incondicionalmente, en tu vida has tenido a alguien que te ama, no sé si tu madre, no sé si una persona que estaba a tu lado, alguien en tu vida, has tenido a alguien que te ama. Bueno, el amor es algo parecido a esa persona que podría incondicionalmente amarte, que te ama. El amor de Dios es eso, pero infinitamente, porque Dios te ama infinitamente. El amor de Dios no se acaba, no tiene fin. Dios te ama eternamente. Entonces, anunciar que Dios te ama, si lo escuchamos así en el aire, pues puede hacer que no nos diga mucho. Pero Dios te ama infinitamente. Un amor que no se acaba. Dios te ama eternamente. O sea, te ama siempre
Siempre, siempre. El amor de Dios está siempre presente. Puedes contar con eso desde ya. Y Dios te ama tanto, Dios nos ama tanto que el hombre pecó, el hombre desobedeció a Dios. Y esa desobediencia, eso que el hombre hizo, que Dios, que le falló a Dios, hizo no que Dios se alejara, porque allá nos cuenta el Génesis de que Dios bajó a hablar con el hombre como lo hacía todos los días, y el hombre, cuando vio que Dios venía, se escondió. Entonces el pecado lo que hace es alejarnos de Dios, hace que nos escondamos de Dios, y entonces Dios nos llama y nosotros estamos escondidos porque ya no tenemos cara, no tenemos palabra de cómo presentarnos ante Dios. Esa separación que hizo el pecado en nosotros hizo que el amor de Dios, que Dios amándonos tanto, la única forma que Dios descubrió, porque ya Dios había mandado profetas, había mandado gente que nos hablara del amor, de su amor, y que nos dijera qué era lo que Dios quería, pero el hombre en su pecado lo que hacía era matar a esas gentes. Y así hoy tú puedes hacer lo mismo. Tu pecado puede hacer que apagues este video y me mates de una vez, me elimines de este día tuyo. Pero y Dios nos ama tanto que entonces, como tú no me quieres oír a mí, Dios mismo viene, Dios mismo se hizo persona, se hizo uno de nosotros para poder hablarnos y poder que nosotros le escucháramos. Se hizo amigo de nosotros, se hizo uno como nosotros, y así vino y nos habló. Nos presentó su amor, nos presentó la verdad y nos mostró su amor. Y murió en una cruz. Sin tener pecado, sin ser responsable de nada, fue crucificado. Murió en una cruz, y en esa cruz, en esa pasión de morir en una cruz, cargó con nuestros pecados. Nos libró de nuestros pecados, nos libró de nuestras culpas. Así que tú y yo, los pecados que ya cometimos durante toda nuestra vida, historia de vida, y los que vamos a cometer en los días que nos falten por vivir, Dios ya nos libró, ya nos redimió de esos pecados. Ya esos pecados están pagos, no tienen culpa en nosotros. Y murió en esa cruz, después de que estando con nosotros nos dejó, se comunicó con nosotros y nosotros pudimos escucharle y pudimos hacer nuestro su plan de salvación. Bueno, también nos dejó el Espíritu Santo para que ya nosotros no estemos solos, para que el pecado ya no nos separe de Él, para que nosotros podamos encontrarle fácilmente. Y también nos dejó la iglesia para que podamos vivir en unidad, en la presencia de Dios, y que no nos falte su amor, que podamos estar cobijados, que no nos falte Dios, que no te falte Dios en tu vida. Entonces ya Dios está con nosotros. Ya no hay nada que nos pueda separar de su amor, porque el pecado ya no tiene poder en nosotros. Solo si tú lo quieres. Ahora es Dios habla contigo en todo momento, si tú lo quieres, pero el pecado ya no te lo impide, porque nos dejó la iglesia, que tiene los 7 sacramentos, para que Dios
nos libre de todo, nos proteja, nos cuide, nos, nos una a Él, los 7 sacramentos. Y el más importante de todos, pues no el más importante, pero el inicial, que es el bautismo, que es el que nos hace hijos de Dios, que muchas veces cuando decimos hijos de Dios, eso tampoco nos dice mucho, porque ser hijo de Dios, ¿qué significa para alguien que, que no conoce a Dios? Pero ser hijo de Dios, el bautismo nos convierte en hijos de Dios. Ser hijos de Dios significa como, bueno, los de cierta edad, como la edad mía, habrán visto la novela Marimar, ¿verdad? No, los jóvenes ahora no sé qué ven que puedan comparar ser hijo de Dios, pero Marimar, que era una muchacha muy humilde, sencilla, pobre, descuidada, que vivía en aquella pobreza. Y si usted veía un capítulo y después vio Marimar unos capítulos más adelante, después vio ya una muchacha, Thalía se convirtió ya en esa muchacha guapa, frondosa, elegante. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Marimar? ¿Por qué ese cambio? Porque se dio cuenta que su papá era un hacendado, un hombre adinerado, un hombre de ciudad, y cuando se dio cuenta buscó a su papá y su papá la arropó. Cuando tú te des cuenta que tu papá es Dios, cuando el bautismo te convierte hijo de Dios y tú te des cuenta que tu padre es Dios, que tu padre es ese rey que lo tiene todo, dejarás de estar viviendo como un mendigo, pobre, descuidado, abandonado, solo. Dejarás de estar perdido. Cuando te des cuenta que en el bautismo recibiste el ser hijo de Dios, habrá un cambio radical en tu vida. Y así cada uno de los otros sacramentos donde recibimos, porque son 7, bautismo, confirmación, Eucaristía, sacerdocio, reconciliación, ¿verdad? La confesión, el, el matrimonio, la unción de los enfermos. Cada uno de esos sacramentos, Dios mismo que se hace presente en nosotros para facilitarnos nuestra vida, para que no nos falte nada. Y ser hijo de Dios nos introduce en esa grandeza del amor de Dios, en donde ya no nos falta nada, en donde lo tenemos todo. Entonces, cuando yo digo, ¿qué es lo que debo presentarle a una persona que no conoce a Dios? Cuando hay este cúmulo de información en la Biblia, entonces, y no hay una forma de presentarte a Dios así que lo conozcas en media hora, en 15 minutos, porque lo único que yo estoy presentándote es la información. Pero como tenemos el poder de decidir, hay una decisión que cada uno de nosotros tiene que tomar, si escucha la voz de Dios o escucha la voz del mundo. Porque hay riqueza en la presencia de Dios en la vida de cada uno. Porque el asunto es que el mundo nos ha distorsionado esa presencia de Dios. Entonces hay
Escuchamos hablar de que algo bueno para uno sería salud, dinero y amor. Ah, como decía aquel eh, doctor ignorante de la palabra de Dios, dice la Trinidad. Hoy estamos celebrando el Día de la Santísima Trinidad. Y para los que no saben qué es la Trinidad es salud, dinero y amor. Qué belleza, ¿verdad? Como el mundo, con tal de sacarle el dinero a la gente, con tal de arrastrar hacia ellos lo que quieren, inventan, y la ignorancia nos ata, la ignorancia nos hace creer en todo eso donde nos arrastra. En el día de hoy estamos siendo arrastrados grandemente por la ignorancia, por desconocer el Evangelio. Pero si los que conocemos el Evangelio, si los que conocemos realmente a Dios, no tenemos la capacidad de poder contactarnos con los demás y poder enseñarles qué significa que Dios sea Dios en nosotros, entonces, pero si no sabemos enseñarles, pero no con palabras, sino con hechos y con algo que justifique. En realidad yo me he leído la Biblia bastante. En algún momento quería leerla de principio a fin y en ese recorrido pues me he detenido muchas veces en muchos lugares porque la riqueza del mensaje de Dios que está ahí en la Biblia, si lo lees como un libro de historia, pues está bien enredado, porque la Biblia no es un libro de historia. La Biblia es lo que Dios, el mensaje de Dios para nosotros. Es un mensaje. Si lo lees queriendo escuchar qué es lo que Dios te dice, pues ahí te vas a poder encontrar con ese mensaje que Dios te da. Si lo lees como un libro de historia va a estar complicado porque entonces te vas a confundir. Pero yo recomiendo que lo leas de todas maneras como quieras. Búscate una Biblia y empieza a leerla. Si lees la Biblia, Dios se va a comunicar contigo. Y mientras tanto yo seguiré haciendo caso, escuchando esa voz de Dios que dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Es una orden que Dios nos ha dado y que sería una alegría poder hacer eso, porque estaríamos cumpliendo lo que Dios quiere. Pero ir por todo el mundo significa ir a ti, a mi amigo, a mi familia, a mis seres queridos. Ir por todo el mundo es ir al mundo entero, a todas esas personas que están a nuestro lado, verificando, velando, que conozcan el Evangelio, la buena nueva, la buena noticia. Y entonces, ¿cómo hacer eso? Bueno, desde este momento o desde aquí, lo que puedo hacer es expresarte, es ver que esa presencia de Dios en mí pueda hacer que descubras que quien vive con Dios, quien hace las cosas como Dios dice, es una persona que lo tiene todo, que no le falta nada, que tiene paz en su corazón, que hay alegría de vivir y que ama, que muestra amor a los demás. Y entonces, para las personas de mi edad, pues una novela puede ser una buena referencia. Para los jóvenes de hoy
¿qué será? Un iPhone 12 o el iPhone último modelo o los audífonos último modelo o el carro último modelo, no sé. De alguna manera hay que compararlo con algo porque la presencia de Dios en nuestras vidas es algo que no le debe faltar a nadie. Mientras no conozcamos a Dios, vamos a andar buscando, arrimándonos, conformándonos con ser mendigos, conformando porque no nos hemos dado cuenta que nuestro Padre es el dueño de todo, que hay abundancia cuando nos acercamos a Él, que nos ama infinitamente, que nos ama eternamente, que su amor no falta. Entonces cada vez que tú te des cuenta que ahí está tu Padre, anda, te está esperando para abrazarte y para darte todo, para vestirte, para hacer fiesta, porque andabas perdido y te ha encontrado. Ojalá Dios te mande un mensaje hoy aquí pero sepas que tienes el poder de decidir. Puedes decidir seguir de mendigo o puedes decidir acercarte a Dios, que Él te va a dar un abrazo, que Él te va a amar. Te deseo un lindo día, que tengas un día pura vida y que te bendiga Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Saludos, feliz día.